Y en esta semana que ya pasó, Dios me habló mucho acerca de la oración. Hemos hablado aquí, hemos tenido reuniones acerca de la oración, hemos predicado acerca de ello, pero en esta semana fue algo diferente, algo que Dios me tocó a mí mucho, y eso es lo que quiero compartir este domingo, y espero que el Señor también les hable, el Señor les abra los ojos y también los motive con respecto a este tema de la oración. Le puse el título de hoy como Casa de Oración. La semana pasada hablamos de que somos el templo de Dios, que somos la morada, la casa de Dios, que Dios está aquí, no es un Dios lejano. Si bien Él habita a la altura de la santidad en los cielos, pero también Él ha venido a ser morada en nosotros, y eso es maravilloso, ser la casa de Dios, el templo. Hemos hablado que Dios no habita en templos hechos por manos. Nuestra vida cristiana de fe no debe estar centrada o centralizada en un edificio, en un templo construido por manos humanas. Y, y por muchos siglos la iglesia ha centralizado su actividad en un templo, ¿no? Vamos a la iglesia, yo sirvo a Dios, pero en la iglesia, yo voy al templo, yo sirvo a Dios en el templo, canto en el templo, dirijo los coros en el templo, toco la música en el templo, predico en el templo, soy colaborador en el templo, pero fuera del templo, muy pocas veces servimos al Señor, en el supermercado, en el trabajo, en el vecindario, en la plaza, o cuando salgo de vacaciones. Ahí Dios no está, ¿no? Porque estoy de vacaciones, estoy disfrutando la playa, estoy disfrutando la montaña, la nieve, estoy disfrutando en Europa, donde vayamos, y cuando volvemos, vuelve al templo. Y por muchos siglos hemos tenido esa práctica, hemos centralizado a Dios dentro del templo. Y aquí lo tomo como casa de oración, que nosotros somos la casa de Jesús mismo en Mateo capítulo 21, verso 13, cuando él llegó a Jerusalén, entró al templo y tomó un látigo, una correa, y empezó a tirar todas las cosas que hacían allí en el templo, y él dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y eso está en Isaías capítulo 56, verso 7, donde el Señor, donde Dios habla de que mi casa será casa de oración para todas las naciones. Pero Dios no estaba pensando en un templo solamente construido por manos humanas, un templo de material, de concreto, sino que está hablando de nosotros. Imagínense el planeta Tierra y allí el templo de oración, la casa de oración para todas las naciones, somos nosotros. Por eso que Jesús dijo: destruyan este templo y en 3 días lo volverá a edificar, porque Él estaba allí enseñándonos que el templo de Dios somos nosotros, el hombre, la creación que Dios dio con sus propias manos, que nos creó. Somos la morada, la casa donde Dios quiere habitar. Por lo tanto, somos transformados en una casa de oración para las naciones. Y vamos a ver qué significa también esto, que es la oración. No voy a hablar de conceptos de oración, pero quiero ver la parte práctica, que nosotros aprendamos el poder que tiene la oración. A veces hemos vivido, no todos, pero en muchas ocasiones, yo mismo, hemos vivido la oración como una práctica religiosa, como un tiempo de oración, y no como una oración constante, una vida de oración, ser casa de oración. Y cuesta a veces entenderlo, porque para nosotros la oración es un momento, ¿no? Vamos a hacer
este tiempo de oración. Los judíos están acostumbrados hasta el día de hoy a tener 3 tipos de oración, por lo menos los judíos religiosos. Hacen una oración en la mañana. Si ustedes han leído el libro de Daniel, dice que cuando prohibieron hacer oraciones a otros dioses que no sea al rey de Babilonia, y hicieron esas imágenes y todo, que prohibieron todo tipo de oración a otro dios que no sea el dios de Babilonia, que era el mismo rey. Daniel dice que abrió sus ventanas mirando a Jerusalén y él hacía sus oraciones en la mañana, en la tarde, tipo 3 de la tarde, y en el último sacrificio que se hacía en el templo, que eran las 6 de la tarde, que era al finalizar el día. 3 oraciones diarias ellos tienen. Y claro, nosotros también nos hemos acostumbrado como cristianos a tener nuestro momento de oración. Y no estoy hablando que está mal, porque es un momento de oración que lo tenemos que apartar, que tenemos que hacerlo, que tenemos que practicarlo, pero como que nosotros centralizamos todo en ese momento. Luego de ese momento no oramos o no tenemos una relación con Dios más íntima como comunión, porque estoy manejando, porque estoy trabajando, porque estoy cocinando, porque lo que usted haga en el día, ¿no? Y después llegamos a la noche y hacemos una corta oración y nos vamos a descansar. Y así hemos practicado años tras año. Y me incluyo, que uno tomaba ese tiempo de oración. Pero vamos a ver lo importante de la vida de Jesús. Jesús, que era el templo de Dios, que es el ejemplo que nosotros tenemos que, digamos, que asumir, que imitar, que copiar, que mirar, que prestar atención, porque nosotros hemos sido llamados a ser como Él. Jesús es nuestro modelo de vida, puesto los ojos en Jesús. Y los discípulos tenían la costumbre de orar en el templo, no había otro lugar de oración, era el lugar. Entonces iban en la mañana a orar, como de costumbre, iban a la tarde a orar, como de costumbre, porque dice que era la hora de la oración en la tarde, cuando Pedro y Juan iban al templo a la hora de la oración, que era la hora de las 3 de la tarde, y vieron al paralítico que estaba allí y fue sanado. Había esa costumbre, y era una muy buena costumbre, porque era el templo, ese lugar, era la casa de oración para los judíos. Pero vieron a Jesús que él iba al monte a orar, que se apartaba a unos 20 metros donde estaban ellos y se apartaba a orar. Ellos lo veían a Jesús orando en la mañana, orando en la tarde, orando al mediodía, orando en la noche, orando toda la madrugada, orando constantemente a Jesús, orando, y veían después los milagros, las palabras, las enseñanzas, lo que Jesús hacía. Entonces Lucas deja, casi todos los evangelios dejan registrados los momentos de oración de Jesús, pero en Lucas capítulo 11 dice que los discípulos, vamos a leer el verso 1, que aconteció, de Lucas 11, 1, dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, o sea, no estaba en el templo, en un lugar, o sea, Jesús ya estaba rompiendo un poco el esquema o la tradición, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan, que es Juan el Bautista, enseñó a sus discípulos. Enséñanos a orar. Muy pocas veces se registró en la Biblia o en la vida de Jesús que alguien le pida a Dios que le enseñe a orar. Pero al ver a Jesús que oraba diferente a como oraban los judíos, oraban los religiosos, o se le enseñó a orar en el templo, entonces claro, este discípulo, cuando termina Jesús de orar, le dice, enséñanos
a orar. Y hago un paréntesis allí porque todos conocemos que Jesús luego dice cuando oren, y conocemos lo que comúnmente se llama como el Padre Nuestro. Y ahí terminamos, como que Jesús, la única enseñanza que dio de oración es esa. Enséñanos a orar, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ahí terminó toda la enseñanza acerca de la oración. Y no es así, porque vamos a leer más adelante, después de esa oración que Jesús da como modelo de oración, el verso 5 al 10, el mismo capítulo de Lucas, capítulo 11, el verso 5 al 10 dice: luego, o sea, luego de haber dicho Padre Nuestro, oraréis así, Padre Nuestro que estás en los cielos, él continúa, y lo voy a leer en la nueva traducción viviente, que ejemplifica un poco mejor en esta traducción. Dice: luego Jesús utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Y él le habla una historia, y me gusta mucho Jesús en sus enseñanzas, porque siempre toma como ejemplo, como parte didáctica, algo que pareciera muy difícil que ocurra, y él lo relaciona con Dios. Entonces siempre él dice, y si esto ocurre, ¿no? Como el juez injusto, si el juez injusto que no teme a Dios, que no respeta al hombre, le hizo justicia a esta pobre viuda porque ya le estaba agotando la paciencia, ¿cuánto más Dios? ¿No? Como cuando Jesús quiere afirmar, quiere que tengamos la plena certeza de que lo que Él está diciendo es así, que Dios lo va a hacer, toma las dos contrapartes. Dice, bueno, se va al otro extremo. Y si en el otro extremo alguien injusto hizo justicia, ¿cómo Dios, que es justo, no le va a hacer justicia? Aquí habla lo mismo, pero acerca de la oración. Y dice, supongan o supongamos que uno de ustedes, yo, alguno de ustedes, vamos a involucrarnos aquí en la enseñanza de Jesús, alguno de ustedes va a la casa de un amigo, vamos a la casa de Gilbert, o vamos a la casa de Mirta, todos para Rosario, vamos allá. Y dice, y llegamos a medianoche a la casa de Mirta. Y dice que vamos todos a pedirle de comer. ¡Wow! Pobre Mirta. Y le llegamos de sorpresa. Ahí, medianoche para pedirle algo de comer. Y dice, mira Mirta, acabamos de llegar. Yo estoy parafraseando, ¿no? Pero la idea es esa. Mirta, acabamos de llegar de viaje, no tenemos dónde parar, no tenemos qué comer. Ayúdanos por esta noche nomás, después nos vamos, no nos vamos a quedar ahí todos los días. Pero dice, ayúdame. Entonces dice que el amigo, o sea, Mirta, de adentro de la casa, nos grita y nos dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, estoy acostada, estoy durmiendo con la Eva, mañana me tengo que levantar temprano porque tengo que ir a trabajar, no nos moleste ya. No te puedo ayudar. Y Jesús le dice que aunque Mirta no se levante, porque es amiga y porque la podemos entender, está bien Mirta, no te hagas problema, disculpanos, pensamos que estaba despierta, pero es una amiga, cuando uno es un amigo no se enoja, no se ofende, la entiende, la comprende. Pero aquí estamos hablando de que 2000 años atrás, a la medianoche, no era como hoy que enciendo las luces, tengo la llave, o sea, levantarse, encender la lámpara, o sea, con aceite, cuando los niños están durmiendo, el ejemplo que pone Jesús, era bastante complicado, ¿no? No era
de un momento a otro. Ya me levanto, ¿no? Me mando un WhatsApp, ya me levanto, espérame que ya estoy. No. Era hacer todo un protocolo peor que el del COVID para entrar a un lugar. Así que imagínense que el hombre de la casa le podía decir, mira, la puerta ya está cerrada y mi familia y yo estamos acostados, no puedo ayudarte. Y Jesús le dice, aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y le dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Guau, guau, guau. O sea, si yo me quedo en la puerta de Mirta, golpeando una, y yo, Mirta, necesito. Y aunque ella me diga, no, mirá, no puedo, y yo insista, Mirta, por la importunidad, se va a levantar, va a abrir la puerta, me va a dar de comer y me voy a ir. La enseñanza de Jesús. O sea, si yo insisto tocando a la puerta suficiente, el tiempo suficiente, se va a levantar. Así que les digo, así que Jesús nos dice, sigan pidiendo y recibirán lo que pidan. Sigan buscando y encontrarán lo que ustedes buscan. Sigan llamando y la puerta se les abrirá, porque todo el que pide, recibe, y todo el que busca, encuentra, y todo el que llama, se le abrirá la puerta. Yo me quedo asombrado, porque aquí Jesús está hablando acerca de ¿qué? De la oración. No está hablando de ir a pedir comida, está hablando de la oración, porque es lo que el discípulo le preguntó, le pidió, enséñanos a orar. Él toma el Padre Nuestro, enseña allí un modelo de oración que nos ayuda muchísimo, pero luego dice, supongan que ustedes van y comienza a narrar esta historia. Y nos está hablando de una insistencia en la oración. Persistan, sigan golpeando, sigan pidiendo, sigan llamando, porque el que pide, ¿qué cosa? Recibe. El que busca, encuentra, y el que llama, se le abrirá. Pero ahí no terminó Jesús. Aquí encontramos primero la insistencia. Cómo Jesús nos está hablando de que la oración debe ser algo insistente. Y si el amigo se levantó por la importunidad y porque estoy golpeando no una sola vez, no fui a orar una sola vez y listo, sino que sigo y contigo, Mirta, ábreme, Mirta, ayúdame, Mirta, no tengo qué comer, Mirta, vino un amigo y no tengo qué poner en la mesa, ayúdame, préstame algo para darle comer. Insisto hasta que Mirta me abre la puerta, hasta que Mirta me da lo que estoy pidiendo. Elías, el profeta Elías, fue alguien que oró insistentemente. Cuando Dios dijo que iba a haber sequía, vamos a leer en el capítulo 5 de Santiago, el apóstol Santiago, la carta de Santiago, capítulo 5, versos 17 y 18, dice, Elías era un hombre como nosotros. Dice, sujeto a pasiones, era un hombre igual que nosotros. No era el súper ungido. ¿Se vieron que ahora a los hombres de Dios, a los siervos de Dios, son como los intocables? Hasta algunos tienen guardaespaldas. Ellos tienen la revelación, ellos tienen la única comunión con Dios, Dios no tiene comunión con nadie más que a ellos solamente Dios le habla, ellos solamente pueden sanar, ellos solamente pueden tener profecía, ellos son los guau.
¿no? El profeta, el único que Dios habla es a través del profeta. Si el profeta lo dijo, palabra santa. Pero aquí dice que Elías, que era un profeta de los profetas, era uno de los grandes, grandotote, y se cree que va a ser el que va a estar enfrentando junto a Moisés al falso Mesías o al anticristo, porque van a hacer señales extraordinarias. Es por eso que Elías y Moisés se le aparecieron a Jesús en el monte de la transfiguración. Estamos hablando de uno de los profetas pesados de la Biblia. Y dice aquí Santiago, era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros, era como nosotros, no tenía una luz diferente, ¿no? Por eso que nosotros tenemos que aprender a correr detrás de Dios, no a correr detrás de los hombres. Yo no discuto de que Dios use y nos usa, y bien y aplaudimos y nos gozamos que Dios nos use, pero yo no voy detrás de una persona corriendo a ver que me habla, que me profetice, que me ponga la mano. Yo voy detrás del Señor. Y sí, es bueno oír, aprender de los maestros, de los profetas, de los que Dios usa, de los pastores. Es bueno, eso nos edifica, para eso están los ministerios, para edificar, construir este templo que somos cada uno de nosotros. Pero estamos sujetos a pasión, no somos especiales como que a mí Dios y a nadie más, sino que a cada uno de nosotros Dios nos puede usar también. Somos la casa de Dios, el templo, el cuerpo, miembros los unos de los otros. Entonces aquí dice, Elías, que era profeta, era sujeto a pasiones igual que nosotros, pero oró con insistencia para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y luego oró de nuevo, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Se acuerdan cuando estaba con Jesse, el sirviente? Jesse era el sirviente del Eliseo. Ya estoy mezclando a los colaboradores de los profetas. Pero estaba el sirviente y le dice, ¿cómo está? ¿No? Él oró, insistió, perseveró hasta que llovió, y también oró para que no lloviera. Pero hay algo que nosotros a veces pasamos desapercibido, y esto también tiene que ver acerca de la oración. Lo vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 13, versos 18-19. Segundo libro de los Reyes, capítulo 13, versos 18-19, también habla de la oración persistente, si bien no habla de la oración en sí, pero tiene mucho que ver. Aquí un profeta llega al rey de Israel, le empieza, porque había profetas que tenían la forma de enseñar a través de cosas que hacían. Entonces aquí le dice al rey, toma las saetas o las flechas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y el rey de Israel la golpeó 3 veces. Pum, pum, pum. Y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra el rey, fíjese, el varón de Dios se enoja contra él y le dice, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y uno lee y pasa, ¿no? Pasamos desapercibido eso. Pero aquí el profeta le está enseñando al rey la persistencia, la insistencia. Si habrías golpeado 5 o 6 veces, no solamente lo iba a derrotar en la batalla, sino que lo iba a hacer desaparecer a los sirios. Y nosotros, tomado ese ejemplo y tomado lo que Jesús nos habla, en la oración tenemos que ser así.
Nos está hablando Dios de insistencia. Pero nosotros somos tan buenos y tan humildes que le decimos, no, ¿cómo yo le voy a insistir a Dios? ¿Quién soy yo? Si Dios no me respondió, es la voluntad de Dios. No voy a insistir a orar. Lo voy a dejar ahí. ¿Quién soy yo? Somos demasiado humildes. Y es bueno ser humildes. Es reconocer que no puedo. Pero si yo soy humilde, pero yo golpeo la casa de Mirta, y Mirta me dice, no, no puedo, y sigo golpeando, pero Mirta, necesito tu ayuda. Mirta, ayúdame en esta situación. Hazme justicia a un juez injusto. Mirta, que es mi amiga, me puede decir, Alberto, no te puedo abrir, perdóname, no puedo ayudarte en este momento, está todo cerrado, no encuentro la llave, no sé dónde la dejé. Eva ya está durmiendo y si hago ruido se va a despertar y mañana hay que levantarse temprano. Y yo puedo decir, bueno, discúlpame, Mirta, bueno, no importa, voy a ver cómo me arreglo. Pero aquí Jesús nos está diciendo, pidan y sigan pidiendo, sigan buscando, sigan llamando, sigan orando. Sigan orando. Elías era un hombre sujeto a nuestras mismas pasiones, pero él tuvo una oración insistente, oró insistentemente. Orar sin cesar, decía Pablo. Pero Jesús siguió enseñando. Verso 11 al 13 del mismo capítulo de Lucas. Fíjese que del verso 1 al verso 13, Jesús enseñó a orar. No estamos hablando aquí de otro tema. Jesús no está hablando de otro tema, está hablando de la oración, acerca de la oración. ¿Por qué le preguntaron? Enséñanos a orar. Y dice, si un hijo tuyo te pide un pescado, ¿le dan una serpiente en lugar de pescado? Esta es la palabra, ¿no? la actualizada. Habla más actualizado, no tan... Pero la traducción en el 1960 es la misma. Cambian algunas frases nomás. Pero el mensaje es el mismo. Si tu hijo te pide un pescado, ¿le das una serpiente? Yo les pregunto a ustedes me pueden preguntar a mí, si tu hijo te pide un pescado, ¿le vas a dar una serpiente? O si te pide un huevo, ¿le vas a dar un escorpión? Entonces, Jesús dice, entonces, si ustedes, nosotros, somos malos, siendo malos, saben cómo darles cosas buenas a sus hijos. Y esto me gusta. Imagínense cuánto más dispuesto estará vuestro Padre Celestial a darles el Espíritu Santo a aquellos que le piden. No sé si pueden llegar a entender esta profundidad. Si nosotros, siendo malos, sabemos darles buenos regalos, buenas dádivas, buenas cosas, lo que es bueno para nuestros hijos, cuánto más su Padre Celestial, nuestro Dios, estará dispuesto a darnos lo que le pedimos. Y aquí habla del Espíritu Santo como algo que es darse todo. ¿Cuánto más Dios se va a dar a ustedes que le piden? Y el mensaje que quiero entregar, que es lo que Dios me abrió los ojos a mí,
es que podamos ver a Dios, a este Padre cercano, a nuestra altura. Es el Dios Todopoderoso. Nada es imposible para Dios. Habrá algo difícil para mí, dice el Señor. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Hemos hablado de estos temas, pero aquí encuentro a un Jesús enseñándonos a ser insistentes en la oración. Encontramos muchos tipos de oraciones, pero nosotros como casa de oración, como somos el templo de Dios, nuestra práctica más habitual tendría que ser la oración. Pero no como un ritual, porque la mayoría de las religiones tienen también sus rezos, sus tiempos de oración. Le oran a Mahoma, a Buda, a dioses, a sin número de religiones que tienen su oración, su tiempo de oración. Y como dije el domingo pasado también, la mayoría de la iglesia cristiana adoptó las enseñanzas del paganismo. La gran mayoría. Y estamos viviendo hasta el día de hoy. No nos ha entrado en la mente la idea, la imagen de Dios en lo que es la iglesia, de lo que es Dios, de lo que es la oración, de lo que es el servicio. Estamos todos centralizados, al igual que la mayoría de las religiones. Y no debe ser así, porque Jesús nunca lo enseñó. No, como dije también, no es que estoy en contra y no hay que ir a un lugar físico, no. Hablo del centralizar nuestra fe cristiana como hacen las demás religiones, que se centraliza en un templo. Inclusive el diseño de una iglesia cristiana es similar al diseño de las iglesias paganas, donde están sus imágenes. Si hablamos de la Iglesia Católica Romana, que tienen sus imágenes, su altar, donde no se puede ir al altar porque es algo santo, ¿no? Y tocar algo que es santo, el agua bendita, o santificamos todos los utensilios y creemos en la iglesia también cristiana evangélica que el altar es algo sagrado, es el lugar donde no cualquiera puede estar allí ministrando en el altar. Tenemos inclusive las butacas, como ponemos la butaca, donde todo se centraliza en la iglesia en base al pastor y en base a los que cantan, y se terminó. Y después somos todos espectadores y nos vamos de la iglesia. Ay, me gustó el tema, qué bárbaro el mensaje. O podemos decir, no me gustó el mensaje, no me gustó la alabanza, estuvo fome hoy, o wow, qué poder hoy, qué reunión. Centralizamos todo en eso. Y esa es la iglesia para nosotros. Y luego nos vamos a casa y vivimos la vida normal y podemos hacer un sinnúmero de cosas. Y hasta el otro domingo, o hasta el miércoles, si hay reunión de estudio bíblico, o si es, ¿no? Y ponemos reunión de oración tal día, reunión de estudio bíblico tal hora, y nos vamos, y que a veces es necesario tener, obviamente, una organización y poder programar, y está todo ok. Yo lo que voy es cuando centralizamos nuestra vida cristiana y nuestra oración en base a lo que hemos recibido del mundo.
y no en base a lo que Jesús nos enseña. A nosotros nos dicen, no, ¿cómo vas a pedir a Dios insistentemente si ya Dios no te respondió? Se nos ha enseñado que no, ¿cómo yo voy a cambiar los designios de Dios? Yo puedo preguntarle a ustedes, porque yo cuando lo leí, le hice la pregunta a Pamela también. ¿Tú qué crees? Le digo. Nosotros por la oración, ¿podemos cambiar? ¿Dios puede cambiar de parecer? Si Dios es soberano, yo puedo cambiar si Dios dijo algo. Yo en mi oración, ¿puedo hacer que Dios cambie? Muy buena pregunta, ¿no? Pero mi esposa me respondió como diciendo, ¿cómo no sabías eso? ¿Cómo me haces esa pregunta? Porque para mí me sorprendió. Y lo vamos a ver ahora. ¿Cómo yo puedo ir a insistirle a Dios? ¿Cómo yo puedo decirle, pero Señor, ayúdame y ayúdame y ayúdame y ayúdame y Señor y Señor y Señor y Señor? Pero Jesús me está diciendo, pide. Si ustedes con un amigo lo pueden hacer, ¿cuánto más con Dios? Y esto no es faltar el respeto a Dios, ni es bajar a Dios de su trono. Esto es confianza. La oración insistente, cuando yo persevero, cuando soy constante en la oración, eso me habla de fe y confianza, como dice el apóstol Santiago. Pero el que pida, pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las olas del mar, ¿no? Los que vamos a la playa, el mar entra y se retira. Entra y se retira, porque dice que el hombre de doble ánimo es inconstante, es inestable en todos sus caminos, o sea que es inestable inclusive para orar. Hoy me levanté a las 6 de la mañana, sentí la presencia de Dios, empecé a orar y Señor, y estoy ahí y yo recibo y Señor gracias y gloria a Dios y wow. Y al otro día me levanto con un ánimo desanimado, el Señor no me respondió, me fue mal en el trabajo, me agarré acá un taco, llegué súper tarde, un embotellamiento de auto y ya no oro. Somos de doble ánimo, entonces somos inconstantes. Y dice Santiago, no piense tal hombre, tal persona que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, si hoy estoy pidiendo por algo, un día, 2 días, 3 días, 4 días, y como no recibí, digo, bueno, no. O quiero esto, ¿no? Como los niños. Quiero esto, ¿qué más? Cómprame esto, cómprame. Insiste. ¿Y qué hacemos los padres? A veces vamos y lo compramos. Qué bueno que es para mi hijo. Y luego el niño, al otro día, ya no juega más con eso, no lo quiere más, quiere otra cosa. Entonces a uno ya se cansa, no, aquí se terminó. Entonces, nosotros tenemos que ser constantes, porque el hombre de doble ánimo no recibe nada. Pero el hombre que es firme, que tiene fe, que tiene confianza, es insistente. Porque como yo conozco a Mirta, y dale con Mirta, ¿no? Ya vamos a llegar a la casa de Mirta a la medianoche, la vamos a golpear. Yo la conozco, yo sé que me va a dar lo que necesito. O sea, estando al alcance de ella, por supuesto. Pero yo no voy a ir a la casa de alguien que no conozco a pedirle a las 12 de la noche. Como yo sé que Mirta me va a ayudar, yo soy insistente. ¿Eso qué significa? Yo confío en Mirta, porque es mi amiga.
Entonces con Dios yo confío en Él, yo sé que Él es mi Dios, que Él es Por eso que el tema que hemos hablado las 2 semanas atrás, 2 domingos atrás, del conocer al Padre, conocer a Dios. No que dice la Biblia solamente, lo conozco, Él es mi Padre. Entonces dice, imagínense cuánto más vuestro Padre Celestial le dará lo que ustedes le piden. Imagínense, mi Padre, el Dios Todopoderoso, que todo lo puede, que no hay límites para Él. ¿Cómo no me va a dar lo que yo necesite? ¿Cómo no va a responder mi oración? Y aún más cuando yo pido algo conforme a su voluntad. Porque hay 2 tipos de oración. A veces decimos que Dios solamente responde la oración que hago conforme a su voluntad. ¿Sí o no? Pero la pregunta es, ¿cuál es su voluntad? Y es allí donde entramos en conocer a Dios. Cuanto más conozco a Dios, más conozco su voluntad. Le voy a leer 2, porque hay muchos, pero 2 ejemplos de algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Segunda de Reyes, capítulo 20, versos 1 al 6, encontramos aquí algo muy interesante. Dice lo siguiente: en aquellos días el rey Ezequías cayó enfermo o enfermó de muerte. Entonces el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a él y le dijo: así, escuche bien, así ha dicho Jehová, o el Señor, o Hashem, como le dicen los judíos, o Yahweh, pon en orden tu casa, porque vas a morir y no vivirás. Así ha dicho el Señor: pon en orden, arregla tu situación en tu casa, arregla todo en el reinado, porque vas a morir y no vivirás. Entonces el rey volvió su cara hacia la pared y oró al Señor diciendo: oh Señor, acuérdate por favor de que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y que he hecho lo bueno ante tus ojos. Ezequías lloró con gran llanto, y sucedió que antes que Isaías saliera del patio central allí del palacio del rey, le vino la palabra del Señor diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así ha dicho el Señor, Dios de tu padre David: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí te voy a sanar. Al tercer día subirás a la casa del Señor, o sea, al templo, y añadiré 15 años a tus días, y libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Defenderé esta ciudad, y le da instrucciones. Dios cambió de parecer. Le dijo: vas a morir, no vas a sanar. Mi voluntad es que ya mueras. Pero Ezequías, ¿qué habría pasado si Ezequías no oraba? Habría dicho: ok, bueno Señor, acá estoy. Si es tu voluntad, moriré. Sin embargo, Ezequías oró, le pidió y lloró. Se cree que él estuvo llorando un buen tiempo. Y antes que el profeta Isaías se vaya, ya Dios le respondió. Le dijo: vuelve y dile
a Ezequías. Leemos en Éxodo, capítulo 32, del verso 9 al 14. Aquí encontramos otro ejemplo. Dijo Jehová a Moisés: yo he visto aquí cuando el pueblo de Israel construyeron el becerro de oro, hicieron fiesta, adoraron los ídolos, hubo adulterio, fiesta, de todo lo que usted se pueda imaginar, hicieron en el campamento de Israel. El verso 9: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz, de dura cabeza, son cabezones. Ahora entonces déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Una palabra que le había dado también a Abraham: haré de ti una nación grande. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con grande poder y con mano fuerte? La oración, verso 14: entonces Jehová, ¿qué cosa? Se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Esa palabra arrepentirse, para nosotros el arrepentimiento es decir: me equivoqué, me arrepiento de lo malo que hice. El arrepentimiento aquí, por eso que a veces las traducciones, si bien está bien la traducción literal, pero no es lo que significa para nosotros. Es la palabra teshuvá en hebreo, que significa volverse de su camino. Es como que yo voy hacia el norte y me arrepiento. O sea, nosotros decimos nos arrepentimos, pero es teshuvá, me vuelvo. No, el norte no, me voy hacia el sur. Tomo otra dirección. Es lo que aquí Dios hace. Él había hablado de consumir al pueblo, entonces ¿qué hace? Cambia del parecer: no lo voy a hacer. Por la oración de Moisés. Suena a veces para nosotros como: ¿cómo es esto? ¿Cómo Dios puede cambiar su decreto si Él es soberano? Porque a veces traemos, yo les dije, no quiero ofender a nadie, ninguna enseñanza, porque hasta yo estoy sorprendido. A lo que voy es la profundidad que tiene la oración. Que la iglesia perdió la esencia de la oración. De cuántas cosas podríamos haber alcanzado como cuerpo si habríamos entendido y practicado la oración como se nos enseña. Por eso es que los discípulos dicen a Jesús: enséñanos a orar, porque veían lo que Jesús hacía y cómo oraba. Enséñanos a orar de esa forma. Entonces nos habla de la insistencia, nos habla de la constancia, nos habla de perseverancia, nos habla de fe, de creer lo que pido, creyendo lo recibiré. Me habla de que si yo soy malo y sé dar cosas buenas, ¿cuánto más Dios me va a dar lo bueno? Leo cómo tantas cosas ocurrieron porque la gente se animó a pedir. En el devocional del viernes hablé de esta mujer cananea, no era judía, por lo tanto estaba excluida fuera de las promesas dadas por Dios a Israel. No le pertenecía recibir algo de Dios, no era
digna, porque era del paganismo, y sin embargo, ella insistió, porque Jesús no le respondió palabra, y ella, hijo de David, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús no le respondía. Y seguía atrás. Los discípulos se cansaron, como somos nosotros. Señor, despídela. Ese despídela, no es que le dice, hasta luego, señora, buena señora, váyase por favor. No, no. Despídela significaba, para la cultura judía, era humillarla. Dile que no va a recibir nada, que deje de pedir, porque no es de Israel esa mujer. Jesús se da vuelta y le dice, señora, no es bueno dar el pan de los hijos, no es bueno dar la herencia, no es bueno dar la bendición, no es bueno dar las promesas de Dios a Israel, a los perrillos, a los inmundos, a los que no son. Eso nos enseña la religión. No es bueno que Dios bendiga a un pecador. No es bueno que Dios sane a una persona que comete idolatría, que es adúltera, fornicaria, que maldice, que miente. No es bueno. Jesús le dice, no es bueno. Pero ¿qué hace esta mujer? Se humilla e insiste. Sí, Señor, yo lo sé. Pero aún así los perrillos comen de las migajas que les caen de la mesa de sus amos. ¿Y Jesús qué dice? Oh, mujer, grande es tu fe. Se ha hecho como tú quieres. ¿Se imaginan si la mujer habrá hecho nada, que ni me responde, ni vueltas, ni siquiera me miró? Bueno, estos judíos, que se van estos judíos, le seguiré pidiendo a mi Dios. Seguiré yendo al templo de mi Dios Moloc, o vaya a ser a qué Dios ellos adoraban. ¿Por qué Jesús le respondió? ¿Se dan cuenta cómo Jesús utiliza, y Dios nos está hablando a nosotros y nos pone al otro extremo, como que esto no puede ocurrir jamás, y Jesús nos trae a que eso sí puede ocurrir si somos insistentes, si perseveramos en la oración, si tenemos fe? Porque ahí nos está hablando de que la fe y la confianza en el Señor nos hace insistentes en la oración. Pero si no tengo fe, dudo. La mujer por ahí dicho, bueno, entonces no está bien, me equivoqué, no era para mí, esta oración no la tuve que haber hecho, no tuve que haber molestado a Jesús, está bien, me retiro. No, ella insistió. Y así tenemos ejemplo. Por eso digo que si queremos conocer la voluntad de Dios, leamos a profundidad los evangelios. ¿Por qué? Porque Jesús nos habla de nuestro Dios. Él es la imagen visible, lo que Él enseñó, lo que Él hizo. Es para nosotros, para afirmar nuestra fe, para seguir creyendo, para animarnos a pedir, para no desalentarnos. Él nos está dando el ejemplo. ¿Qué habría pasado si esta mujer que sufría de flujo de sangre por 12 años, qué habría pasado si ella dice, bueno, ya está, es la voluntad de Dios que muera? Pero ella dice, voy a tocar si tan solamente
Ella insistió. No se quedó con la última, el último parte médico que le dijo, mira, ya no tienes remedio. Los leprosos que insistentemente, Señor, Señor, y lo seguían para que lo sanaran. Los ciegos que corrían, o Bartimeo, hijo de David, ten misericordia, y dale, y los discípulos otra vez. Ya, cállate, no molestes más al maestro, déjalo. Si ya no te respondió, ¿para qué insistes? Y Jesús que le dice, tráiganmelo. Y ya, el Señor te llama. ¿Qué quieres que, Señor, que recobre la vista? Listo. Tu fe te ha sanado. Lo sencillo de Jesús, el amor de Jesús, la compasión de Jesús, el poder de Jesús. Pero Jesús nos enseñó a cómo Él oraba. Él oraba al Padre, se iba a la madrugada. Dice que a veces pasaba toda la noche orando, pidiendo, porque Él era hombre igual que nosotros. Pero nos está dejando el ejemplo. Entonces la iglesia, nosotros, iglesia, tenemos que reaccionar. La oración no es un rezo repetitivo o un ritual religioso. La oración es la unión que yo tengo con Dios. Es el conocimiento que yo tengo de Dios. Porque soy casa de oración. ¿Ustedes se acuerdan en Juan, cuando va Natanael y que Jesús estaba allí y le dice, ¿y por esto crees? Solamente porque te dije, te vi debajo del árbol. Dice, desde ahora verás al Hijo del Hombre y a los ángeles subiendo y bajando a través de él. Fue la visión que tuvo, el sueño que tuvo Jacob, que soñó una escalera que llegaba hasta el cielo y se veía el trono de Dios allí, el reino de Dios, la presencia de Dios en los cielos, porque eso es lo que tenían los judíos en aquel. Esa es la revelación. Por el pecado Dios no podía estar en el hombre, no podía estar con el hombre. Sin embargo, Jacob tiene la visión y se sorprendió y dijo, wow, tiemblo, tengo temor porque aquí estaba Dios y yo no lo sabía. Y llamó a ese lugar Betel, casa de Dios, porque tuvo ese sueño. Pero Jesús, quien vino a manifestar la verdadera casa de Dios, toma esa visión y dice, ahora verán al Hijo del Hombre, a los ángeles, descendiendo y subiendo a través de él, porque él era la casa de Dios, casa de oración será llamada. Y nosotros somos en el mundo, la iglesia, somos la casa de oración. Es la comunión, es la relación, es la unidad que yo tengo con Dios. Por eso que oro constante, no es un momento, es algo que el Espíritu de Dios me lleva a una oración constante. Sí, yo me voy a apartar, voy a estar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas en esa presencia de Dios, pero es una oración constante, insistente, perseverante. Que Dios envíe sobre nosotros o despierte en nosotros el espíritu de oración. Porque vamos a ver extraordinarios cambios en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestro entorno.
La iglesia por muchos siglos perdió. Si leemos Hechos de los Apóstoles, vemos cómo la iglesia perseveraba en oración. No era una oración de un momento, que también es viable, porque no es que tengo que estar encerrado orando todo el día. No, eso es algo, la oración es somos uno con el Padre. Entonces la oración es allí. Puedo estar constante mientras trabajo, mientras manejo, mientras viajo, mientras hago cosas en la casa, pero también en mi momento de soledad, de quietud. Es una unidad con el Padre, es una conversación constante que hago con Dios. La casa de oración. Como Pedro estaba encarcelado y la iglesia hacía oración por él. Como Pablo constantemente le decían, pidan, y yo sé que por la oración de ustedes y la constante oración por ustedes, esto va a redundar en mi liberación de la cárcel. Pero mientras espero, yo sigo predicando en la cárcel, yo sigo actuando, porque él conoce al Padre, conocía a Dios y sabía que la oración hace cambios, produce resultados. La oración hace que los ángeles suban y desciendan por esta casa, por este templo, por esta escalera. Nosotros somos, ¿no?, aquellos que unen a Dios en la tierra con el hombre. Somos la carta escrita. Somos el templo de Dios. Dios habita en nosotros. Dios en nosotros. Dios caminando con nosotros. Dios hablándonos, dándonos consejo, enseñándonos toda la verdad. Entonces, nos transformamos en los instrumentos de Dios para bendecir, para traer luz, para decir al mundo, el reino de Dios se ha acercado a ustedes. Pero hemos dañado tanto el entendimiento porque hemos copiado el formato de las religiones de afuera, que nos hemos centralizado todo en un lugar físico. Y ya no predicamos en la calle, ya no tenemos tiempos de oraciones, clamor, de ruegos por la gente, por la sociedad, por el país, por los gobernantes, por los pastores. Ya no oramos, criticamos. Como no oramos y no entendemos o perdimos el sentido profundo de la oración, ya no oro por el pastor, critico al pastor. Ya no oro por el gobernante, critico a los gobernantes. Ya no oro por mi familia, critico a mi familia. Ya no oro por mis hijos, los critico. Que no van a cambiar, que mira lo que hacen, que cómo esto no, cómo le va a ir bien si nunca creen, no oran, no piden, no van a la iglesia. No van a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Nosotros vamos hacia ellos. Vayan, dice Jesús, vayan, no esperen que vengan. Vayan ustedes y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles. Hemos cambiado, el diablo nos ha engañado. Y es por eso que hemos llegado a este punto en la historia. Una iglesia que es pisoteada como la sal que no tiene sodio, que ya perdió, se hizo insípida. O hemos dejado de alumbrar porque el aceite se perdió.
Se consumió todo el aceite y ya no tenemos más aceite, entonces la lámpara ya no se enciende. Una lámpara que está oculta dentro de 4 paredes, y hemos sido tratados como la gente del hazme reír. No tenemos peso. Nuestra palabra, nuestro consejo, nuestra voz no se escucha. Entonces, aquí, para ya cerrar y terminar, no desestimemos el poder de la oración. No es un ritual, no es una práctica religiosa. La oración es nuestra relación con Dios constante. Y cuando yo pido en fe y con confianza, porque conozco a Dios, conozco lo que Él quiere hacer, sé que Él puede, sé que Él quiere. Entonces Dios ve eso. Dios no está sentado en el trono como a veces nosotros vivimos y creemos, y como el diablo hace, que a Dios le gusta que nosotros le roguemos. Cuando éramos chicos, ¿no? Cuando alguien tenía algo que nadie lo tenía, ¡ay, préstamelo! Y a uno le gustaba que le rueguen. Porque yo soy, ¿no? Siento único, ¿no? Yo soy el único que tengo esto. Cuando salió un videojuego, o la primera bicicleta, nadie tenía bicicleta en el barrio, y aparecía yo con la bicicleta, ¡ay, préstamela! No te la presto, ¿no? Y le gustaba a uno que le rogue. Así es el diablo. El diablo le encanta que le roguemos que por favor, y lo adoremos. Pero Dios no es así. No es que Dios está esperando que yo le ruegue, ay Señor, no, pero ayúdame. No, porque Dios no necesita. Dios es. No necesita nada de nosotros para ser. Él es. Lo que Él ve en nosotros es lo que yo tengo que ver quién soy. Entonces, el rogar a Dios, el insistirle a Dios, no es un acto de humillación, ¿no? Te humillo, ¿no? Así como que te piso. No, es una demostración de confianza y de fe hacia Dios, así como un hijo confía en el Padre que le va a dar lo que necesita. Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos porque le piden, cuánto más, esa palabra, cuánto más vuestro Padre dará a aquellos que le piden. Cierren sus ojos. Quiero que piensen un poco en esto. Que el Señor les hable, que puedan captar, entender, recibir esta palabra como Jesús la enseña. Poder despertar en nuestro espíritu ese espíritu de oración, un espíritu de oración, de confianza, de fe, del saber lo que Dios va a hacer. Sean insistentes, porque el que sigue pidiendo, recibe. El que busca, encuentra, y el que llama, se le abrirá. Así como esta persona amiga que va a la casa del amigo y le pide que le ayude e insiste,
y golpea, y por esa importunidad, porque está insistiendo y golpeando constantemente, el amigo le abre la puerta y le ayuda, como ese padre que le da al hijo el pescado que necesita y no una serpiente. No le entrega, no le da algo contrario, diferente, algo que le va a dañar. Así es nuestro Dios. Nunca, nunca, que podamos entender esto, jamás, nunca, Dios nos dará algo que nos va a dañar, que nos va a hacer mal. Por eso que Él nunca va a enviar sobre nosotros mal, una maldición, algo que nos dañe, algo que nos destruya. Porque Él es bueno y sabe dar cosas buenas a los que le piden. Jesús a nadie de los que se acercaron, a nadie de los que clamaron, a nadie de los que fueron a Él para ser sanados, para ser liberados, para ser bendecidos, a ninguno le dijo no. A ninguno le dijo no. Lo que estás viviendo es la voluntad de Dios, sino que constantemente vemos a Jesús obrando, bendiciendo, sanando, liberando, resucitando, enseñándole, teniendo compasión. Ese es nuestro Dios. Ese es Dios, el único Dios verdadero. No es el Dios del mundo, que si uno no hace lo que le pide o no se comporta, ese Dios lo maldice, lo castiga. Esos son los dioses paganos, que tengo que hacer un sacrificio para que Él me acepte, que tengo que hacer tal cual cosa para que Él me prospere. No, 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 no. Dios, nuestro Dios, el Dios único, verdadero, no es así. Jesús lo dejó en claro. Si Él es un Dios justo, ¿cómo no hará justicia a aquellos que claman día y noche, constante, perseverante? Si el profeta Elías, que era un hombre sujeto a mismas pasiones que nosotros, pero él oró insistentemente para que no lloviera y no llovió, y luego oró insistentemente para que lloviera y llovió. Así es Dios. Él requiere fe, que le creamos, que confiemos en Él, que le conozcamos. Bendito sea su nombre, santo, poderoso, fiel, Dios altísimo, grande. Tu grandeza es inescrutable. Cuán grande es nuestro Dios, cuán bueno es nuestro Dios. Pero que como iglesia entendamos y despertemos a esta reflexión, a este mensaje, a lo que Dios ha requerido de nosotros. Una oración constante, que entendamos el poder de la oración, que volvamos, que practiquemos este tipo de oración. Es una comunión, es una relación con mi Dios, quien es mi amigo, como Jesús dijo, son mis amigos y a mis amigos yo les revelo lo que quiero, porque hay una relación de amigo, de amistad, y puedo ir delante de Él sabiendo de que Él me oye, y si me oye, tengo la respuesta a mi oración, no un capricho, no algo que me encapriché y que quiero, no,
Es una oración guiada por el Espíritu, es una oración en petición, en ruego, conforme a la voluntad de Dios, porque conozco cuál es la voluntad de Dios, porque lo conozco a Él, y pido y oro e insisto y clamo y ruego, sabiendo que Él va a responder y Él va a bendecir mi casa, porque cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo, aunque sea el único que crea y soy salvo, yo oro por mi casa, por mis hijos, por mi esposo, por mi esposa, por mis padres, porque serán salvos también, porque Dios me usa a mí para bendecir y traer salvación. Los ángeles de Dios suben con las peticiones y bajan con la respuesta constantemente, porque los cielos han sido abiertos por medio de Jesucristo. Y el reino de Dios se ha acercado, ha venido a nosotros y Él habita en mí. Yo soy su casa y soy casa de oración donde ruego, oro, pido por la gente, por el vecino, por el familiar, por el amigo, por el jefe, por el gobierno, por los pastores, por los siervos, por la iglesia. Y yo sé que Dios responde. Yo sé que Él responde. Señor, ayúdanos, ayúdanos a que ese espíritu de oración se despierte, se encienda para orar, para clamar, para hacer lo que tenemos que hacer como iglesia en este tiempo. El creerte, Señor, porque no solo nos bendices a nosotros, sino que a través nuestro tú quieres bendecir al que está a mi lado, al que sufre, al que está en necesidades. Señor amado, Dios Todopoderoso, en esta mañana, ayúdanos a ver la oración no como un tiempo de ritual religioso, un tiempo de oración nada más, sino es algo poderoso, es mi relación contigo, mi tiempo contigo, donde tú desciendes, donde tú envías bendición y vida eterna, donde cuando nos reunimos como iglesia, como cuerpo, como hermanos, tú estás en medio derramando bendiciones. Y en nuestras oraciones, cuando nos unimos a orar y cuando oramos los unos por los otros, tú estás respondiendo con fortaleza al que está debilitado, con sanidad al que está enfermo, con alegría al que está triste, al que está depresivo le entregas vida abundante, al que está caído lo levantas. Señor, al que está sin entendimiento le das entendimiento. Señor, la iglesia orando los unos por los otros para sostenernos, para estar firmes, para estar bien delante tuyo, unidos como un cuerpo. Señor, derrama sobre nosotros esa fortaleza, ese vigor que necesitamos para seguir orando. No golpear 3 veces, no solamente tener 3 victorias, sino llegar hasta el punto donde la respuesta se hace concreta y se logra el final, la respuesta total de mi oración, de mi petición, de mi ruego. Ayúdanos a orar de esa forma, Padre. Te pedimos en esta mañana. Señor, no queremos saber qué es la oración. No queremos, Señor, saber los conceptos de oración. Queremos ser una casa de oración para todas las naciones, donde el orar no es un momento, es una constante. Por eso, Padre, gracias por tu palabra. Estaba allí escrito, siempre lo hemos leído, Padre.
pero gracias porque hoy estás despertando esta enseñanza en nosotros. Estás despertando el espíritu de oración, de clamor, de ruego. Porque es allí, Señor, donde nosotros te conocemos, recibimos, nos alumbras, nos aconsejas, donde nosotros vemos el mundo espiritual moviéndose a nuestro alrededor, dentro nuestro, en nuestra esfera, Señor, porque tu reino está aquí, aquí, aquí está tu reino. Y nosotros somos portadores de tu reino, de tu presencia, de tu espíritu, de buenas noticias. Padre, en esta mañana, ya en esta tarde, toca a aquel que está enfermo. Señor, comienza a obrar, bendecir a cada uno de los que hoy estamos aquí reunidos. En el nombre de Jesús, tu Espíritu Santo obre de acuerdo a la necesidad de cada uno en esta hora, en el nombre de Jesús. Padre, desata el alma angustiada, envía espíritu de gozo. Padre, abre las puertas de las cárceles de los que están en prisiones en esta hora, para que con libertad te adoren, con libertad te sirvan, con libertad, Señor, oren y clamen y lean tu palabra y te conozcan y con libertad te sirvan. Padre, en el nombre de Jesús también oramos por aquellos que tienen problemas económicos. Dios responde supliendo cada necesidad, abriendo puertas de nuevos trabajos, de nuevas oportunidades. Señor, guiando a nuevos trabajos o ideas creativas de negocios. Padre, bendice el salario, los recursos económicos, el ingreso en la familia, de lo que ganan. Padre, en tus manos sean bendecidos, prosperados, que nada falte en aquellas familias, hogares de tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús, porque tú eres el que provee el calzado, el pan, la ropa, la casa, todo lo necesario, en el nombre de Jesús. Padre, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para comprender a cabalidad la esperanza a la cual fuimos llamados, lo que somos para ti, Señor. Con tanto amor nos has amado, que has dado todo por nosotros, que has dado tu vida, has derramado tu sangre por nuestras vidas, para que hoy tengamos esta libertad de venir delante tuyo, delante del trono de la gracia, para hallar en ti el oportuno socorro. Bendito sea tu nombre, Señor. Gloria sea a ti, Señor. Gloria sea a ti, Señor. Te damos a ti, Padre, la gratitud, la alabanza, la adoración. Toda gloria a ti, porque eres digno, 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 Señor. Gracias, gracias por bendecirnos con tantas bendiciones. Gracias. A ti sea toda gloria, todo el honor, toda nuestra gratitud es para ti, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, tuyas son las riquezas, tuya es la alabanza, Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Y amén. Amén.